La espada del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 22. Al alzar la vista, Honor vio unos ojos entrecerrados, unos labios sonrientes, satisfechos, y una sensualidad tan letal como las armas que había encima de la mesa. No era de los hombres que se mostraban dulces en la cama. «Quítate la camiseta», le dijo. Dimitri lo hizo rápidamente y dejó a la vista unos hombros musculosos, unos abdominales que a Honor le hubieran dado ganas de lamer y una fina línea de vello que desaparecía bajo la cintura de los vaqueros. «¿Ya empezamos con las órdenes?», murmuró él mientras arrojaba la camiseta a la alfombra. «Tal vez quieras coger un látigo». «Tal vez». La observó con una sonrisa perversa. Honor dio un paso atrás. Le juntó las piernas y se sentó a horcajadas sobre él. Dimitri la dejó hacer, y ella sabía muy bien por qué. Si la quisiera tumbada de espaldas en la alfombra, estaría allí, antes de darse cuenta. Pero aquello no sería algo forzado ni doloroso. Sería algo muy diferente. Honor no sabía muy bien por qué, pero sí que era importante. Dimitri era la encarnación de la masculinidad. Músculos duros como rocas y un calor corporal que le seducía lentamente, tan despacio que ella ni siquiera se resistió, a pesar de que sabía que las cosas nunca eran tan sencillas con Dimitri, porque el vampiro era de los que aprovechaban hasta la más mínima posibilidad. Comenzó a explorar, con las yemas de los dedos, aquella misteriosa criatura sensual que debería haberle inspirado miedo y que, sin embargo, hacía que se sintiera a salvo de una forma que no podía explicar, aunque a veces la enterraba en la brutalidad. Por descabellado que fuera, confiaba en Dimitri. Cuando deslizó el dedo índice por la zona superior de los músculos abdominales, él se encogió, solo un poco, pero Honor lo notó, así que lo hizo de nuevo, y vio un musculoso asomo de sonrisa tan peligrosa como sensual. «¡Cuánta paciencia!», le dijo, mientras apoyaba los antebrazos en su pecho y se inclinaba hacia adelante. «Supongo que la inmortalidad te dio con el tiempo de sobra para aprender muchas cosas». La mirada del vampiro no se apartó de su boca. «Bésame». Honor trazó el contorno de sus labios con la punta de sus dedos, desmoronando un poco más en el inferior. Había visto su boca rígida por la furia, curvada por la diversión y la brutalidad, y siempre había deseado saborearla, pero había un problema. «Ellos se alimentaron de mi boca». Sus ojos de color chocolate negro se volvieron negros y letales de repente. Sin embargo, su respuesta fue breve, ineficaz. Sí, más que alimentarse, lo que quería era desgarrarle con los colmillos, hacerle daño. Dimitri se acomodó mejor y Honor sintió cómo se contraían sus músculos. El vampiro tenía muchísima fuerza, pero una vez más dejó que fuera ella quien hiciera el siguiente movimiento. Honor no cometió el error de creer que eso era una muestra de ternura por su parte. No, Dimitri era un depredador y le estaba acechando, de una forma letal y deliberada. «No te muevas», le dijo antes de inclinarse hasta sus alientos y que estos se mezclaran. El rostro del vampiro no revelaba nada. Honor había pensado que no le afectaba ni lo más mínimo, que no hubiera sentido ni la tensión de su cuerpo, un cuerpo creado para la condenación de las mujeres. El primer contacto de sus labios fue un mero roce. A Honor le latía el corazón a 1000 por hora, y no a causa del miedo, así que succionó con delicadeza su labio superior antes de que liberara y posar la lengua por el inferior, disfrutando de aquel hombre que se había convertido en su afrodisíaco personal. El pecho masculino subía y bajaba bajo las manos a su ritmo que ya no era regular. La parte más femenina de Honor se sintió muy satisfecha. Tenía la certeza de que Dimitri había saboreado ya todos los placeres sensuales más exigentes y todos los pecados del mundo, pero aún así había reaccionado con ella
y sabía que su reacción era auténtica. Dimitri no era de los que se molestaban en fingir. Con el pulso a flor de piel, Honor abrió la boca y lo saboreó mientras alzaba las manos para rodearle la cara. Siempre hacía eso, pensó Dimitri, al recordar cómo los dedos largos y fuertes de Honor le habían acariciado la mejilla y la mandíbula durante el conato de beso del bosque, y también antes y en el arroyo, pero le había permitido ese tipo de intimidades a una mujer. ¿Por qué me besas así, Ingrid? Como si fuera a romperme. Una sonrisa ronca y familiar. No te estoy besando, esposo. Te estoy amando. Las manos de Honor lo apretaron con un poco más de fuerza mientras lamía el contorno de sus labios y le introducían la lengua en la boca. Dimitri sintió que se le contraían los músculos hasta un punto doloroso. Mostrarse pasivo en el sexo no era tarea fácil para un hombre acostumbrado a llevar la batuta. Sin embargo, intentar aquello con Honor sería perderla, así que permaneció inmóvil, paciente como un lobo a la caza. Sería suya muy pronto y entonces jugarían. En ese momento, Honor rozó con la lengua uno de sus colmillos. Su pene, ya erecto, se puso insoportablemente duro, y Honor se quedó paralizada. Quiero hacer cosas con tu boca, murmuró Dimitri, con un tono de voz ideado para enredarlo en fantasías tan perversas como las esencias con las que acariciaba su cuerpo. Cosas que harán que te ruborices. Yo no me ruborizo, aseguró ella en un susurro suave, y un instante después sus músculos se relajaron. ¿No? Dimitri le expuso sus planes con todo lujo de detalle erótico, excitándose tanto como ella. La piel de la cazadora se calentó, pero no se sonrojó. No quiero hacer eso. Estremecida lamió el otro colmillo con deliberación. El cuerpo de Honor se tensó de nuevo, pero no tenía los músculos rígidos, y cuando interrumpió el beso para tomar aliento, la emoción que brillaba en sus ojos no tenía nada que ver con el miedo. Tú, dijo con una voz tranquila e íntima propia de los amantes, tienes un sabor adictivo. Dimitri le puso la mano en la cadera. Puede que eso compense el hecho de que no seas tan susceptible al hechizo de las esencias como deberías. Una sonrisa ronca que se enredó con sus recuerdos más antiguos. Esa no sería una lucha justa. Honor soltó un gemido grave y profundo cuando él la acarició como si fuera una nube de pieles, y lo sorprendió un segundo con un beso sin titubeos. Los senos de la cazadora quedaron apretados contra los suyos, y Dimitri notó los pezones endurecidos que deseaban apretar con los dientes mientras acariciaba su zona más íntima. Para cuando puso fin al beso con un último chupetón al labio inferior, Honor respiraba de manera entrecortada. Dimitri también estaba bastante alterado, pero ya se le esperaba, dada la violencia del deseo que sentía por ella desde el instante en que entró en su oficina. Aquella mañana, si él hubiera tenido un poco menos de autocontrol, o si Honor no hubiese estado tan aterrada, le habría arrancado los vaqueros, la habría aplastado contra la puerta de la oficina sin saber siquiera su nombre, y se habría hundido en ella con los colmillos clavados en su cuello. Pronto, pensó. Apoyó la cabeza en el respaldo del sofá cuando Honor se inclinó para besarle la garganta. Resultaba agradable sentir su peso sobre los muslos y la humedad de su boca en una parte extremadamente sensible a su anatomía. Sin embargo, era algo que jamás le había permitido a sus amantes. No dejaba que nadie acercara los dientes a su coratida. En ese momento, Honor jugueteó con la lengua de la pequeña depresión en la base del cuello. Dimitri le apretó la cadera con la mano. Un instante después, ella se encontraba al otro lado de la habitación con un cuchillo que le había logrado coger de la mesa de alguna manera. Lo enfureció ver tanta asustada la mujer, fuerte y sensual, que le había acariciado como si ya fueran amantes, pero habló con un tono sereno, cargado de lascividad. Es evidente que tendremos que poner las armas tan lejos la próxima vez. Los ojos verdes oscuros de Honor
Tardaron unos segundos en liberarse de la neblina de la pesadilla. Luego, al ver el cuchillo que tenía en la mano, soltó un grito y lo arrojó hacia la pared para clavarlo por encima de la cabeza de Dimitri. ¿Te rindes tan pronto? El vampiro volvió a hacerle un gesto con el dedo índice para que se acercara. Con una expresión que revelaba un millón de terrores innombrables, Honor se acercó de nuevo y volvió a sentarse encima de él. Su cuerpo lleno de curvas había sido creado para seducir a los hombres, no para seducirlo a él. Cuando intentó besarlo, Dimitri negó con la cabeza y alzó un dedo para trazar la línea de su mandíbula, los tendones rígidos de su cuello. Hay veces que las mujeres desean hacerme daño, dijo, pero ninguna me ha dicho jamás que besarme fuera un castigo. Aunque podía convertirlo en uno, la inmortalidad le había dado tiempo de sobra para perfeccionar la habilidad de ser un cabrón. Malditos sean. Honor se desplomó encima de él después de ese breve comentario lleno de ira. Detesto que Valeria y los demás me hayan convertido en una criatura débil y patética. Su aliento le rozaba el cuello y le había clavado las uñas en el hombro. Sentir sus grandes senos apretados contra el pecho despertó los instintos sexuales más perversos de Dimitri. Pero la inmortalidad también le había dado la capacidad de demorar la gratificación, de encontrar placer en todos y cada uno de los pasos de la danza más íntima existente entre hombres y mujeres. Además, la confianza de Honor era un bocado exquisito que quería saborear lentamente. Le acarició el cabello con la mano y se enrolló en un mechón suave en el dedo. Y a pesar de eso, dijo, mientras formaba el cabello entre las yemas, estás en el regazo de un vampiro que se ha convertido en el peor pesadilla de todos ellos. Honor se quedó extrañamente inmóvil. Hay una parte de mí que cree que me has hechizado de alguna manera, dijo, porque no tiene sentido que confíe tanto en ti. Dimitri soltó el rizo y volvió a enredárselo en el dedo. Al principio, cuando descubrí que poseía el don de las esencias, comentó, me resultaba divertido seducir a las cazadoras natas. La violencia de la furia que lo embargaba lo había vuelto más cínico. Las envolvía con aromas y luego las difundía hasta que no quedaba nada. Cuando por fin me las llevaba a la cama, ellas daban por hecho que las había hechizado, y eso les daba permiso para practicar sexo con un vampiro y fingir que no habían tenido elección. Honor tardó varios segundos en responder. Todos los cazadores natos temen caer presa del hechizo de las esencias, pues ninguna se ha quejado. Honor no pasó por alto la arrogancia del comentario. No obstante, el hecho de que Dimitri hubiera compartido con ella aquella información significaba que el vampiro sabía que poco o mucho les había rodado la posibilidad de elegir aquellas cazadoras natas, al menos al principio. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Dimitri seguía jugando con su cabello, de aquella manera relajada que hacía que Honor deseara acurrucarse contra él y cerrar los ojos. Era demasiado fácil. Se encogió de hombros. Descubrí que la conquista no significa nada, sobre todo cuando algunas cazadoras empezaron a acosarme. ¿Como si fueras una droga? Aún podía saborear el siniestro erotismo de Dimitri en la lengua, y su cuerpo estaba impregnado del satén, el champán y las pieles que conjuraban la esencia. Entendía muy bien la compulsión que había ejecutado a aquellas cazadoras a buscarlo una y otra vez. El influjo de las esencias, dijo él, no es adictivo. No, pensó Honor. Lo adictivo era él. Dimitri soñó aquella noche con una mujer, con la luz del sol en su sonrisa y el amor en cada aliento. Dimitri, pronunció con timidez, mientras se alisaba las faldas con las manos. No deberías estar aquí. Deseaba tocarla, besarla, adorarla, pero no era suya. Todavía no. Te he traído esto. Sus ojos, unos ojos castaños ligeramente rasgados, se llenaron de una alegría sincera al ver las flores que había recogido para ella.
Había tenido que escalar la ladera a una montaña para ello, y se había sentido como las cabras para vagabundas por aquellos mismos parajes. Sin embargo, si ella le pudiera que recogiera más, lo haría sin rechistar, porque aquella sonrisa era la razón por la que el corazón seguía latiendo. Cogió el ramo y sonrió con deleite. Gracias, dijo con una exclamación ahogada seguida con una mirada de absoluta determinación. Avanzó a la carrera y le dio un beso en los labios, aunque pudo hacerlo solo porque él ya se había agachado un poco. Desconcertado, le dio el tiempo a alzar las manos para sujetarla. Un instante después, ella se había alejado y las faldas se agitaban contra sus piernas en un estallido de color. Su aroma era una mezcla de rayos de sol y aquellas flores silvestres que tanto le gustaban. Dimitri soñaba cada noche con tener derecho a apretar la nariz contra la delicadeza curva de su cuello, con inhalar aquella esencia mientras paleaba su sabor salvaje y femenino. No obstante, como solía pasar en los sueños, los colores cambiaron sin previo aviso, y de pronto ya no se encontraba en un tosco granero, sino en el interior de la pequeña cabaña que había construido con sus propias manos. Delante de él, con la espada pegada a su torso, había una adorable mujer de cabello castaño, tímida y vacilante. Le acarició entre las piernas hasta que estuvo húmeda y sonrojada. La besó, allí a pesar de sus gritos escandalizados, y luego lamió el almizcle exquisito de su placer. Pero jamás la había reclamado como deseaba. Hacerlo sería deshonrarla. Ingrid le colocó las manos en la parte superior de los brazos y la estrechó contra su pecho. ¿Tienes miedo? Su respuesta fue un suspiro. Temblaba tanto que Dimitri deseó acariciarla lenta y dulcemente. Sí. Besó la suave curva de su cuello justo en el lugar que hacía que Ingrid se lo doblaran las rodillas. Luego presionó su cuerpo excitado contra el de ella y estuvo a punto de perder el control. Lo recuperó a duras penas y deslizó sus labios por su piel. Yo nunca te haría daño. Se arrancaría el corazón antes de dejarle el más mínimo cardenal. Ella dejó escapar ese gemido gutural que tanto le gustaba e inclinaba la cabeza a un lado para permitirle un mejor acceso. Tú sabes muchas cosas, dijo con la voz ronca. No solo lo que tú me has enseñado. Dimitri se estremeció cuando Ingrid se apretó contra él y permitió el dominio de sí misma. Mordisqueó la zona donde el pulso era más evidente y le pasó un brazo por delante para cubrirle los pechos con una audacia que nunca se había permitido por miedo que ella se asustara. Pero ahora era su esposa y, aunque estaba ruborizada, no se apartó. Eres tan hermosa. La acarició por encima del tejido de la ropa, disfrutando de aquello con lo que había soñado durante años y que a menudo le había hecho despertarse con una erección brutal. Y yo sé, añadió mientras la lamía la piel, cuyo sabor le provocaba un placer abrasador. Solo lo que hemos aprendido juntos. Ni siquiera se había planeado tocar a otra mujer a pesar de las muchas invitaciones que había recibido. Todo lo demás es simple imaginación. Ingrid se echó a reír. Sus pechos se habían vuelto cálidos y pesados bajo sus caricias. Tu imaginación es un peligro para las mujeres. Para ti, corrigió él. Quiero verte, esposa. Apartó las manos de sus pechos con la intención de disfrutar más de ellos. Más tarde, una vez le hubiera desnudado. Comenzó a desatarle el vestido y notó que la respiración de su esposa era cada vez más irregular. El pulso de Ingrid era como un redoble de tambor. Sin embargo, aquella menuda mujer de curvas maduras que había colmado sus fantasías desde el día que la vio ayudando a su padre en los campos, y se dio cuenta de que ya no era el niño, ni ella tampoco, no alzó la mano para detenerlo. Cuando le bajó el vestido por los brazos, ella hizo el resto, y con un suave susurro, el tejido se amontonó en sus caderas. Hasta aquí el capítulo 22 de La espada del arcángel. Gracias por escucharme.